Elisa Alanís se graduó con honores de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Intercontinental y realizó estudios de maestría en Relaciones Internacionales en la UNAM. Obtuvo el grado de maestría con mención honorífica en Análisis Político y Medios de Información en el Tecnológico de Monterrey. Ha sido reportera, conductora, analista y moderadora en medios como Canal 11, CNI Canal 40, TV UNAM, Canal Judicial, Foro TV y Canal 22. También ha fungido como directora general de Efecto Noticias y de El Universal TV. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo y el Premio de Periodismo del Club de Periodistas de México, AC. Ha sido jurado para el Premio de Periodismo Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo y vicepresidenta del Consejo Directivo de Oxfam México. Fue columnista de El Universal y hoy es autora de la columna Razones y Pasiones en el diario Milenio, titular del noticiario Elisa en Milenio y conductora de su propio programa de YouTube con Elisa. Pues aquí estamos con Elisa Alanís. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, John. Qué gusto estar aquí. Un privilegio tenerte. Sí, exacto. Bueno, ya vieron ahorita en la biografía. Elisa empezó su carrera en TV UNAM. ¿Tu primer programa que conduciste? Lo primero que hice yo de manera, pues no profesional, porque todavía no era profesionista, todavía no me titulaba, era yo estudiante, fue un programa que se llamaba UNAM Hoy, de noticias sobre la UNAM. ¿Y será en el año...? John, ya no me preguntes de años, digamos que era en los 90. Ah, qué padre. Sí, aún. Aún antes de que TV UNAM tuviera su canal de televisión abierta. Así es. Todavía no llegábamos al nuevo milenio. Pues qué lindo. Pues aquí estás, bienvenida en casa, bueno, a la casa de todos los mexicanos aquí. John. La UNAM, pues desde ahí ya fuiste a tener una carrera pues muy luminosa, muy exitosa en muchos medios. Ahora estás en Milenio, en otros lados. Estudiaste tu maestría, bueno, una parte de tu maestría aquí en la UNAM. ¿Qué significa para ti la UNAM? Cuéntame de la universidad pública para ti. Para mí es el espacio que cobija, John, que permite la UNAM. Cuando digo mi casa, es que tengo muchos lugares entrañables, como Canal 11, ahora Milenio, muchos sitios por donde he pasado y he conocido a gente maravillosa. Pero fíjate, la UNAM es mi raíz. En la UNAM se conocieron mis papás. No me digas. Ellos estudiaban aquí en la UNAM, se conocieron aquí, se acaban de reunir con parte de su generación, yo, mis papás tienen más de 80 años. Y así es que le debo la existencia misma a la UNAM, John, y es un lugar, la verdad, que entrañable, creo yo, entrañable por todo lo que nos da. A mí me ha dado muchísimo. Por supuesto, además de los estudios, la oportunidad de estar, el contacto con las nuevas generaciones. Es un lugar en donde uno se mantiene vigente, además, como estudiante o como profesor. Sí, y una cosa increíble es que todavía somos universidad no solo pública, sino gratuita en este mundo. Laica, gratuita, pública, John, y además la gran universidad en toda la República Mexicana. Es increíble, la verdad es que como mexicano de la UNAM uno imagina que esto es normal, pero no. Aquí estuvo la embajadora de Chile en México, la nueva Beatriz Sánchez, además había sido candidata presidencial en 2017, una política periodista muy importante, hablaba de las luchas por la gratuidad de la educación pública en Chile, porque desde el neoliberalismo inmediatamente las cuotas. Y aquí mantenemos otra visión. Cuéntame de tu carrera, ahora sí en el sector privado. ¿Cuáles han sido algunos de los retos, los obstáculos a que has tenido que enfrentar en esta larga trayectoria? El obstáculo tristemente natural,
Digo, tristemente no debe ser así, John. Creo que es el tema de abrir estos espacios de libertad de expresión, luchar por el derecho a la información, en un país en donde pues crecimos con una televisión privada muy fuerte, con un monopolio de la información, que era Televisa. Durante años, John, crecimos así, nos formamos de esa manera. Entonces, con esta tradición, pues los espacios públicos eran mínimos. Y también en espacios y medios públicos en donde, a diferencia de la UNAM, que tiene una estructura como la conocemos, universitaria, muchos de los medios que se dicen públicos realmente tienen estructuras gubernamentales. Claro. Entonces, me parece que ese es el gran reto, John, entre lo público y lo privado, poder abrir los espacios ciudadanos, en donde exista la libertad de expresión sin tapujos, sin peros, y por supuesto en donde se garantice el derecho a la información. En Argentina, en Bolivia, hicieron en los últimos años reformas de medios muy fuertes, reformas tripartitas, una tercera parte pública, tercera privada y tercera social, universitario, comunitario, autogestivo. Esto pues es fuerte porque hoy en México son 90% privado, 10%, 8% público, 2% comunitario. Sí. Si hiciéramos algo así en México sería una verdadera revolución. Todo el mundo empezaría a gritar en primer lugar, afectación a la libertad de expresión, a la libertad de empresa. Tú no eres política, pero ¿es algo así, imaginas? O sea, un verdadero reparto de la sociedad para los espectros radioeléctricos. Cuando empecé a estudiar el tema de medios, porque siempre me interesó desde la carrera, después en la maestría, hice mi tesis sobre el tema de medios públicos. La verdad es que no imaginaba yo la irrupción que iban a tener las redes. Pues no existían, no estaban. Y yo decía, nuestro camino tiene que ser los medios públicos, sociales, claro. El espacio público y crear estas estructuras. Y por ahí había algunos esfuerzos. Yo me acuerdo que en la carrera estudiaba Radio Sutatensa, una radio que además era así como pirata. Y ¿Era de México? En México y en la sierra. Eran distintos modelos que se habían dado también en la sierra. Radios comunitarias. Radios comunitarias, que eran modelos muy interesantes. Pero todo se ha quedado en pequeñísimos esfuerzos, John. Y me parece que ahí es donde necesitamos irrumpir y tener una gran imaginación para saber cómo podemos hacer eso, esa realidad ya tangible y no nada más con pequeños esfuerzos aislados que no fructifican, ¿no? El 90%, más del 90% de las concesiones del país están en 2 televisoras privadas. Así es. Pero tú sí estás de acuerdo con una reforma de esta magnitud. Sí, o sea, dividir de plano el espectro para que pudiéramos tener acceso a todos, porque sí, ahorita tenemos lo privado y luego tenemos la libertad de las redes, pero que termina siendo no necesariamente tan libre, ¿no? Así es. Hay muchos youtuberos que también sirven a intereses específicos, hay mucho dinero también político, económico en estas redes, entonces tampoco es la utopía que imaginamos que podría llegar a ser, ¿verdad? Yo me imaginé que en el tema de las redes íbamos a encontrar esta irrupción que se dio, creo yo, de manera muy importante en un primer momento, porque mientras en los medios privados se censuraba el periodismo de investigación, los colegas periodistas encontraron en los portales, a través de las redes, el medio para poder darlos a conocer. Entonces así conocimos muchas de las investigaciones importantísimas, que hay muy buenos periodistas de investigación en nuestro país. Entonces conocimos, desde la Casa Blanca de Peña Nieto, ¿no? Que no permitieron que se presentara en la estación de radio. Por eso tuvo que salir en el portal de Carmen.
salió ahí y claro, ya después causó tal revuelo que se fue retomando en todos los medios, incluyendo Pues radio. esa parte de la historia no estaba tan claro para mí. Yo pensé Sí. que era nota de Aristegui, pero estás diciendo que primero intentaron sacarlo por la radio y la televisión comercial. No, ¿y se pudo? en el programa de Carmen de radio, en los Ah, medios claro, tradicionales, claro. no salió ahí, salió en su portal. Únicamente, sí. Únicamente. Y después ya lo retomó Ya lo la propia retoman, Carmen y lo retomamos todo mundo, bueno, o casi, ¿verdad? Cuando salió todo este reportaje. Pero en principio fueron esta red y a través de los portales periodísticos donde se empezaron a conocer la estafa maestra, las empresas fantasma de Veracruz, todo lo de Javier Duarte. Claro. Bueno, todos estos portales y estos esfuerzos muy importantes, distintos de colegas, de Sin embargo, Animal Político, Aristegui, Quinto Elemento Lab, bueno, ¿no? Por mencionar solo algunos, pero Sí. es ahí en donde empieza a irrumpir. Pero las redes también comenzaron a tener tal influencia que empezaron a ser Claro. invadidas por los intereses políticos y económicos y no necesariamente de la sociedad, ¿no, John? Sí, estamos en un momento de transición en muchos ámbitos. Sí. México, político, económico, social, mediático. Es muy difícil imaginar cómo van a estar las cosas en un par de años apenas, porque todavía tenemos que pasar por este proceso electoral tan intenso. Tú que has seguido, reporteado y dado seguimiento a los diferentes procesos electorales federales y locales, ¿qué es lo que tú anticipas rumbo a 2024? ¿Qué es lo que vamos a ver nuevo, diferente y qué es lo que va a ser igual o hasta peor en algunos sentidos? En el tema político, John, me parece que volvimos al concepto, claro, con sus diferencias, por supuesto, no quiero hacer nada más una analogía directa, pero a esta idea que tenía Granados Chapa de el partido gobierno, que lo abarca todo, ¿no? Él hablaba de el PRI gobierno, ¿te acuerdas? Creo que volvimos a este todo, a este partido gobierno todopoderoso y que absorbe todo, ¿no? Y donde de un lado y del otro se empiezan a sumar para tener la fuerza que ese propio partido les puede dar, ¿no? Entonces ya es no sé, es un todo tan grande que me parece que la competencia está dentro del propio partido gobierno. O sea, ahí es donde, porque la oposición, yo pues no veo ¿No ves posibilidades de que el PRI, el PAN, PRD, ni juntos? Bueno, el Estado de México es un caso, ¿no? Sí. ¿Juntos podrán salir adelante? Sí, no creo. Yo creo que lo veo muy difícil. Digo, probablemente si hay un discurso muy fuerte, a lo mejor que se va hacia el otro lado del péndulo, ¿no? De lo que hemos escuchado en los últimos años, puede también prender, porque está muy polarizada la sociedad. Pero me parece que la competencia está ahí dentro, e incluso con los propios candidatos que se estaban presentando de Morena. Claro. O sea, mucha gente de la oposición está pensando si uno de los candidatos rompe y entonces jalarlo como un candidato de unidad de la oposición y de la sociedad y de quien quiera, ¿no? Sí veo esa fuerza que no habíamos visto en muchos años. Sí, de hecho, diera la impresión de que en lugar de estar colocando a alguien propio, la oposición más bien están ahí de carroñeros esperando que Marcelo, Monreal o algunas de las personas que queden fuera de la encuesta vengan por allá y ellos ya podrán lucrar con esos votos, aunque igual no ganen, ¿no? O sea, esa es la estrategia. Y porque ha sido además una dinámica muy común de los partidos políticos, ¿no? El chapulineo, el me voy porque ahora pues me conviene más, o hay alguien que está jalando muchos votos allá, voy a ver si quiere aquí, o típico que en las elecciones
en la selección de candidatos o candidatas siempre hay alguien que se queda resentido, se queda enojado, se queda enojada, y entonces es cuando la oposición de un lado o del otro jala esa candidatura, ¿no? Fíjate que a mí no me preocupa tanto la fuerza electoral de un solo partido, ¿no? La hegemonía, de la nueva hegemonía de Morena, de la 4T. Eso me parece pues fantástico, que la gente esté convencida de que México tiene que tomar un rumbo nuevo, un viraje histórico. Ya no PRI, PAN, PRD, ni el liberalismo, queremos otra cosa, cuarta transformación, humanismo mexicano. Vamos por allá. Eso no me angustia. Lo que de repente sí me preocupa es la falta de solidez de proyecto ideológico de este lado, pues, o sea, porque la oposición tampoco lo tiene, pero si de aquí de repente terminamos siendo todo y nada, ¿no? Es que, ¿qué es lo que representa, ¿verdad?, esta cargada? ¿No? Lo bonito de la nueva cargada, nueva hegemonía, es que tenga proyecto. Andrés Manuel lo tiene sin duda, pero sin Andrés Manuel, ¿qué va a pasar? Y es parte de lo que te comentaba, que fue atrayendo a todo mundo, ¿no? A los políticos, incluso ciudadanos, algunos con buenas intenciones, otros no, de derecha, de izquierda, priistas, expriistas. Realmente, ¿en dónde queda el partido, ¿no? ¿Cuál es la ideología de un partido que lo abarca todo? Es como el PRI de hace algunos años, el PRI de los 70, 80, es el PRI de... digo que tampoco lo es, porque ya el panorama es muy diferente en la actualidad, pero ¿a qué se asemeja, ¿no? Cuando atraes a tanta gente interesada en tener puestos y en tener, ¿no? ¿En dónde quedaron las personas que acompañaron durante tantos años a Andrés Manuel, por ejemplo, ¿no? ¿En dónde están? ¿Relegadas? No lo sé. Sí, no, tú sabes, hemos estado trabajando a favor de la democracia interna de Morena. Pareciera como David con nuestros resorteros ahí, en contra de estas viejas prácticas políticas, pero sí te puedo decir que sí hay. Morena nos ha echado a perder totalmente, a pesar de la llegada de tantos chapulines. Sí hay bases que quieren participar. Veremos si realmente logran tener un impacto rumbo a 24 y se logra consolidar otra forma de hacer política, porque eso es la promesa, ¿verdad? Sí. Y también hay que decir, John, que a mí me encanta que la gente esté tan pendiente de los temas que suceden en la política, en los partidos mismos, en lo cotidiano, en el día a día. La verdad es que la sociedad mexicana sí es una sociedad boyante, ¿no? Es una sociedad con mucha fuerza y con ganas de hacer cosas, y no conforme con lo que se vive, siempre queriendo mejorar, ¿no? Sobre todo, además, en un país tan hermoso y a la vez tan azotado por los temas de violencia, ¿no? Entonces, esa energía social yo creo que es fantástica y por ahí es, ¿no? Sí. Es una politización, pues, ¿no? Algunos se quejan de la polarización, pero más bien es una conciencia generalizada que a veces genera conflicto, pero prefiero eso 1000 veces que ¿no? La pasividad de no me vale la política. Así es. Vamos a un breve corte, querida Elisa. Seguimos en unos minutitos, no se vayan, vamos a seguir conversando con la periodista, analista muy importante, Elisa Alanís. Te esperamos. Aquí seguimos con Elisa Alanís. Muchas gracias. Gracias, Elisa, por tu tiempo. He estado leyendo algunas de tus columnas recientes de Razones y Pasiones. Razones y Pasiones. Está bien la combinación, ¿no? Uno imagina ahí el diablito y el ángel en los dos. Exacto, así está siempre uno, ¿no? Y pones lo que te apasiona, pero oye, pero por esto y esto, ¿no? Claro. Las razones. Ha sido muy crítica con algunos aspectos de esto que estás diagnosticando, del centralismo del presidente y del nuevo régimen de la 4T.
como ha cancelado en los hechos el INAI, ¿no? El INAI ya no funciona con su pleno, ha atacado a la UNAM, la Suprema Corte de Justicia. Has estado defendiendo esta necesidad de tener diferentes órganos, cada uno con diferentes voces, y criticando al presidente para eso. Explica a la audiencia cuál es tu posición en este tema. Sí, John. Creo que es importantísimo el que las distintas voces se sigan escuchando y que no se coloquen en una retórica que a mi parecer es más propagandista que una realidad, en donde se colocan a las distintas voces como oposición. Como estrategia de comunicación política me parece interesante y me parece muy bien decir, son mis opositores, pero a mucha de la gente que ha nombrado como oposición o de las organizaciones, pues no tienen intereses políticos y no están metidos en esa dinámica. Y me parece incluso que han sido en algún momento aliadas de la transformación, de la izquierda, de la socialdemocracia, de esta idea de pluralidad. Estoy pensando, por ejemplo, en organizaciones, en organismos defensores de derechos humanos. Claro. Aquí estuvo Vidulfo Rosales, por ejemplo, que hizo un comentario similar. Pues nosotros siempre hemos acompañado eso, ¿por qué ahora nos atacan? Exacto. ¿No? Entonces, mucha gente se pregunta eso, John, ¿por qué ahora nos ataca? Yo no soy oposición, yo no soy adversario, ¿por qué nos está atacando ahora? Y a mí lo que me preocupa es que cada vez hay más, se amplía el abanico de instituciones y de organismos que son señalados como oposición. Y me parece que es un error no de comunicación, que digo, puede ser muy efectivo, pero sí de gobierno, de investidura, de lo que representa un presidente en nuestro país y de la fuerza que tiene también, y de la fuerza con la que llegó Andrés Manuel, cobijado con el voto de tantas y tantas organizaciones y personas que hoy señala en sus conferencias. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Sí hay instituciones y comunicadores y organizaciones que sí son opositores a este gobierno, ¿no? Quizás discrepas conmigo, pero durante un tiempo el Instituto Nacional Electoral tenía muchos comportamientos abiertamente politizados. Lo que conozco, el derecho electoral, leyendo las sentencias, etcétera, me queda claro que ahí traían cizaña en contra del presidente, ¿no? Hay una organización como Mexicanos Primero, ¿no? O sea, Claudio X, que sí recibe financiamiento de los Estados Unidos, etcétera, que se ha colocado abiertamente en la oposición. La Suprema Corte, hay también algunos ministros ahí vinculados con el viejo régimen, entonces no es pura mentira, ¿no? Sí hay un uso de las instituciones para atacar al presidente. Sí, lo que me parece complicado o engañoso es cuando se utilizan algunas verdades con mentiras, con confusión, se revuelve y se presenta algo como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Y eso es lo que me parece que es difícil también explicar a la audiencia. Por ejemplo, el INE, la Corte, son al final del día órganos colegiados, y creo que esa es una ventaja fantástica, ¿no? Y por supuesto lo hemos vivido, lo hemos conocido a lo largo de todos los años que hemos participado de alguna manera también o estado cercano en los distintos institutos, como siempre hay personas que pueden estar a favor o en contra de ciertas posturas, pero el que sean colegiados me parece que es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque también se puede la discusión y también se dan las sorpresas que aún siendo electos de la manera en que dice la ley, ¿no? Y que al final del día son propuestos, por ejemplo, los ministros o por el presidente y después ratificados en Senado, y en Senado siempre están los intereses de los propios partidos, aunque son representantes populares, ¿no?
a pesar de eso, luego todavía nos dan sorpresas algunos de los integrantes con una autonomía férrea, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que siempre hay esta pulsión de decir esta es mi contra, pero no sé si necesariamente, ¿no? El tema de Claudio X, por ejemplo, él salió ya a posicionarse en contra de Andrés Manuel, pero durante mucho tiempo sus investigaciones y su equipo de periodistas se ha mantenido también con una gran autonomía y una gran pluralidad en las investigaciones, y fueron los que empezaron a hacer grandes investigaciones en México, porque fue parte del equipo también, fíjate, de Carmen, cuando sufre esta censura y desbaratan a su equipo de... Pues Daniel Izárraga. Daniel Izárraga, por ejemplo. Entonces, grandes colegas que hacen investigaciones muy importantes y que tristemente ahora se descartan de un plumazo, claro, porque, pues, ¿no? Sí, o sea, los matices, pues, o sea, está bien que el presidente esté en desacuerdo con una autodecisión, que acuse de intereses políticos o económicos atrás, porque yo sí creo que si hay, no podemos poner un pedestal las instituciones como si por el solo hecho de ser magistrado, o ministro, consejero, no, yo creo que tienen que cuestionarse, ¿no? Hay que cuestionar eso, pero abrirlo a un debate de discusión, no solamente llamar a las masas de manera simplista, ¿no? A descalificar todo un grupo de personas o una institución. Eso ya es lo que tú estás diciendo, ¿no? Exacto, exacto. O incluso en los propios medios, John, hay que distinguir en que una cosa son los medios de comunicación y otra cosa la labor periodística. Claro. Porque tenemos funciones distintas también. Y entre los periodistas y los dueños de medios, por ejemplo, directivos, también a veces hay, o en lo cotidiano, hay tensiones porque pues esas funciones distintas tienen intereses diferentes. Entonces, creo yo que ahí nos toca a los periodistas siempre abrir terreno, plantear nuestras investigaciones muy bien documentadas, nuestros espacios equilibrados, para poder ir también ganando terreno en otras cosas que me parecen también muy válidas. Pues al final del día hay concesiones que son que tienen intereses económicos y que nosotros pues tenemos que estar ahí diciendo, no, ok, tú tienes tus intereses, pero esta es también la labor periodística que se debe mantener. Entonces, confundir a veces medios con periodistas es también, creo yo, un error. Es buen punto. Simplemente porque uno trabaja para alguna empresa, de repente ya estás descartado. ¿Y el periodismo de investigación goza de cabal salud o estamos en situación ahora difícil? Me parece que el periodismo de investigación goza de cabal salud porque tiene unas bases y una estructura fantástica de periodismo que compite en la arena internacional y que los grandes periodistas de investigación además han tejido muchos vínculos muy importantes. Fíjate que veía, por ejemplo, investigaciones que se están haciendo en donde periodistas han sido asesinados por las investigaciones que realizan en México y otras partes del mundo, pero las retoman los colegas que crearon estas redes y estos vínculos para que la verdad no muera, junto con el artero asesinato de periodistas, por ejemplo. Y eso es lo que también existe en nuestro país. Esas son las, a lo mejor, pues la información que no conocemos o que no es la que más se ve en un programa de gran rating, por ejemplo, ¿no? O a veces sí, pero ahí está. Y sí se hacen investigaciones muy profundas, muy interesantes. A mí lo que también me preocupa es que puedan tener la salida y los medios para darse a conocer. Claro. ¿No? ¿Y el gobierno lo ves abierto a estas investigaciones? No, no mucho. ¿No? Bueno, no cuando son investigaciones que impactan al mismo gobierno. ¿no? Lo vimos ahora con el tema, por ejemplo, de los viajes del general secretario. El secretario de Defensa, claro. De la Defensa. ¿Qué es lo que viste ahí? Sí. Fíjate, aquí es un ejemplo claro que dicen, claro, salió en Mexicanos contra la Corrupción. No, lo hizo
un colega periodista que ha estado investigando y que además ha hecho mucho periodismo de investigación, Nacho Rodríguez Reina, también fundador de Quinto Elemento Lab. De MX también, ¿no? También de MX, o sea, ha estado en muchos medios, como muchos de nosotros, ¿no? Y él empieza a hacer esta investigación a partir de las filtraciones de la propia, de los correos, ¿no? Del Guacamaya Leaks, de los correos de la Sedena. Y hace toda una depuración de información. Claro, es muy difícil que los medios acepten que un hombre con el poder que ahora tiene, de por sí tenían mucho poder los secretarios de la Defensa, John, pero ahora en este gobierno las Fuerzas Armadas tienen un papel central y fundamental. Entonces, es muy complicado presentar ese tipo de investigaciones. Y es un ejemplo como ahorita que sale de muchos otros en donde no es fácil para el periodismo de investigación abrirse camino y no es fácil además librar el descrédito desde los intereses también de gobierno. ¿Cuál fue el problema con respecto a la respuesta del gobierno o de los medios mismos? O sea, ¿sentiste que hubo un operativo como para silenciar? Hay mucho miedo, mucho temor. John, sí. No tantos medios cubrieron la nota como podría haber sido. Sí, y fíjate, y no es como, creo yo, como en otros sexenios en donde hablaban por teléfono con el dueño de medios para decir, oye, me quita esto, el otro. Ajá. No es necesario, John. Los dueños de medios, los empresarios, los periodistas, mucha gente tiene miedo de ser nombrada, por ejemplo, en la conferencia mañanera. Mira. Tiene miedo del descrédito, tiene miedo de comentar las cosas. Entonces dicen, mejor, tranquilos, no hagamos olas, tranquilos. Uh-huh. Una espiral de silencio que está por ahí, ¿no? Con el temor de mejor no me meto, ¿no? No me meto con las Fuerzas Armadas, no me meto con el presidente, no me meto. Y creo yo que es un tema estructural de nuestro país, ¿eh? El presidente tiene una fuerza en este sistema presidencialista mexicano tal que de pronto me parece que necesita estos otros contrapesos, ¿no? Claro. Ya te lo comentaba, viví lo mismo ahí en Morena, ¿no? Intentando democratizar. Sí. Viene de arriba, pero también viene de abajo, ¿eh? También es una cultura de la obediencia. Es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, así como sirvieron estos mandos medios o altos a un viejo régimen, ahora lo hacen con el nuevo. Uh-huh. Hablo de los medios y también de líderes políticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el sistema se va reinventándose, ¿no? De acuerdo con las mismas claves y generar otra manera realmente de relacionarnos entre nosotros y con el poder, sí, pues es un reto enorme en todos los ámbitos de la vida, que enorme. No se puede lograr en 2-3 años, ¿no? Y fíjate, estamos hablando de estos temas y asuntos que platicamos a nivel federal. Uh-huh. Imagínate lo que sucede a nivel local. Claro. Nuestros colegas periodistas que están en las investigaciones, en el fuego cruzado de los intereses de gobierno y los intereses del crimen, que hay regiones que dominan, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden realizar una investigación? ¿Cómo pueden hacer un reporte de lo que está sucediendo en las zonas más calientes del país, ¿no? Sí, creo que se está combinando además toda esta situación de por una parte la obediencia, por otra el temor, y por otra, pues nada más los que dicen, no, yo sí quiero conservar mi chamba y yo sí quiero, ¿no? Y además van cambiando también quienes dicen ser periodistas, no son periodistas y se dedican a hacer propaganda, ¿no? Por ejemplo, que eso lo hemos visto a lo largo de todos los años en el país y que no se puede llamar que ejercicio periodístico lo que se realiza, ¿no? Hay que empezar a nombrar las cosas también por su nombre. Sí, no, eso es también un debate fuerte. Yo que soy de periodismo de opinión, ¿no? Estoy acostumbrado a, pues sí, siempre ser muy explícito con mi punto de vista, que escribir está muy bien, a favor de causas, el periodismo casi militante.
¿Y te ha costado? Me ha costado, ¿Te ha así costado? es. Me ha pasado lo mismo, ¿no? De este círculo del silencio. Sí. Pero yo creo que no está mal que haya una comunicación aguerrida de causas, ¿no? Sí, sí. No, todos los periodistas no tenemos que ser así de pipa y guante y así muy serios Claro, o objetivos, claro. ¿no? Sí, Está bien sí, dar sí. la opinión. Sí. Pero de ahí a recibir dinero para hacer propaganda es otra cosa, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Sí, por eso creo que sí, hay mucha confusión en todo lo que está sucediendo porque se pone en un mismo saco todo, ¿no? Entonces, bueno, pues los periodistas que ahora hacen propaganda en vez de periodismo, le dicen a los otros chayoteros, porque los otros recibían cuando eran el otro, ¿no? Pero en medio de toda esta polarización, pues hay gente profesional y hay gente haciendo su trabajo y gente diciendo lo que piensa y escribiendo desde el distinto punto de vista, desde donde se encuentren abiertamente, John, ¿no? Tú como parte de Morena, o sea, todo el mundo sabemos desde dónde estás escribiendo y desde dónde muestras tu opinión tan válida como cualquiera, pero es así, claro, abierto, ¿no? Y muchas veces no. Pues es que sí hay una cultura de simulación y disimulación. La simulación. Y es Sí. Pero bueno, vamos a seguir ahorita después de un segundo corte. No se vayan, aquí seguiremos conversando, debatiendo y analizando con nuestra querida amiga, la gran periodista Elisa Alanís. No se vayan. Aquí seguimos, muchas gracias, Elisa. Gracias, Un placer. John. Aquí es tu casa, la máxima casa de estudios. Estudiaste una maestría en Facultad de Ciencias Políticas, que sabes que la mitad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas son de periodismo, de comunicación. ¿Ah, sí? Sí, Carola García, la directora de la facultad, estuvo aquí hace un año, ella misma es de comunicación. Es que se fundó realmente Ciencias Políticas como una escuela de comunicación y periodismo. De comunicación. Y luego se iban creando las otras ramas, otras carreras, pero sigue siendo una escuela de periodismo en su corazón. Hay un problema, que no hay oportunidades laborales para los jóvenes. ¿Has visto un relevo generacional dentro de los medios comerciales? ¿Cómo formar una carrera hoy en un joven apenas egresada? ¿Qué hacer? Veo una generación de sándwich aplastada, John, entre los que estuvieron, pero todavía siguen. Digo, estuvieron así en la cúspide, digamos, Claro. y todavía permanecen. Las nuevas generaciones, que me parecen fantásticas, y toda una generación que pues no encontró espacio, John, o no encontró la manera de potenciar todo lo que sabe, lo que sabía. En fin, sí veo ahí un tema en donde debemos abrir estos espacios para las nuevas generaciones, ¿no? Por supuesto. En el tema de periodismo, a mí me encanta esta dinámica que se está dando entre las generaciones que ya mero nos vamos. No, Espero que también no, ¿verdad? Y las que están llegando. Estamos en la segunda juventud. Estamos ¿no? en la segunda juventud, John. Decía Lourdes Huanca, la dirigente peruana que estuvo Sí. aquí hace unas semanitas, que en lugar de llamar tercera edad, es la juventud acumulada. Así es, y la experiencia uno va acumulada. acumulando cada vez más juventud. Pero fíjate que eso de la experiencia acumulada es muy importante en el Claro. tema periodístico, porque me doy cuenta que de pronto hablo de algunos temas que cobran vigencia hoy en día. Por ejemplo, la defensa que se dio ahora desde la Defensoría Pública Federal, muy importante, de asuntos y temas que tuvieron que ver con el pasado, Claro. con el montaje de Genaro García Luna, por ejemplo. Wallace, Y después vuelve también ese tema con la detención de Genaro García Luna en Nueva York, bueno, en Estados Unidos, con el juicio en Estados Unidos. Pero cuando yo decía, bueno, vamos a retomar el caso, vamos a presentar una pieza para poner en contexto,
los jóvenes me preguntaban, ¿quién es? ¿Quién es Florence Cassés? Mira, claro. ¿Quién es Israel Vallarta? ¿Quién es Ramón Pequeño? ¿Quién es Cárdenas Palomino? Porque los jóvenes que salen de manera, creo yo, súper preparada, más de lo que yo hubiera querido, ¿no? Todavía no tienen esa experiencia acumulada que muchos tenemos y decimos, es que para nosotros pasó ayer. Claro. Es un tema aún no resuelto. Y tan es no resuelto que surge ahora 20 años después, 17 años después, ¿no? Pero además, no solamente la cuestión de la juventud, sí está pasando algo en nuestra experiencia de la realidad de convivencia social. El efecto de las redes ha sido ir acortando el horizonte histórico de manera muy fuerte y además una influencia cultural muy fuerte de los Estados Unidos, de otras latitudes, ¿no? Entonces, los referentes culturales, incluso políticos y históricos, cada vez menos son México hace 10, 15 años, sino Washington ayer o China o Rusia, si quieres, si eres muy plural, pero eso es algo muy bonito, lo global y lo inmediato. Es muy lindo porque de repente los jóvenes se enteran de todo el mundo de manera inmediata. Sí. Pero eso termina también cancelando un poco esa memoria histórica. Eso afecta la manera en que entendemos, ejercemos la política. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos nuestras tesis, el gran problema era encontrar la información. Entonces, pues nos íbamos a las bibliotecas, ¿no? Ahora el problema es depurar la información, ¿no? Porque nos llega tanto a decir, a ver, ¿qué es lo más importante? Verificar que sí sea. En fin, ahí hay un trabajo ahí muy interesante. ¿Y las escuelas de periodismo están actualizados en esto o siguen enseñando como el viejo estilo? ¿Tú has dado clases de periodismo? Fíjate que yo estuve dando clases ahora más en tema de derechos humanos, no tanto en periodismo. Curioso, porque siempre la vida me ha llevado como a otros ámbitos y no sé qué tanto estén en estas dinámicas. Lo que sí sé es que usan las herramientas de una manera fantástica, ¿verdad? Todo lo que tenemos, el poder localizar, depurar, la creatividad, porque así es ahora, ¿no? La inmediatez misma. Cuando yo estudié comunicación me tocaba la cámara, que a veces extraño esa parte, John, pero entonces creo que tiene sus pros y contras, ¿no? Lo que se dejó, que creo que era algo valioso o muy bueno, o estas experiencias, con lo que viene y que también tiene sus herramientas fantásticas y su forma de entender el mundo de mucho mejor manera de la que por lo menos yo lo hice. Pero hay cosas que extraño tanto como los objetos, las cosas, la colección de pronto que teníamos de la cámara, del rollo, del cuarto oscuro, de la impresión, de colgar, los acetatos. Los olores. Bueno, los olores. Esta parte que era tan emocionante. Tan ¿no? sensible. Tan sensible. Ahora tengo mi cámara digital, que me encanta, es muy linda, pero se acabó el rollo, se acabaron los sprockets, se acabó el cuarto oscuro, se acabó la impresión, ¿no? Todavía tengo yo por ahí colección de muchas cosas, tengo mi tocadiscos, de esta parte, ¿no? Que no todo es redes ni digital, ¿no? Claro. Que me parece que de pronto a veces llega en olitas también, ¿no? Y las máquinas de escribir. Ay, yo tantas cosas. Mi hija cuando cumplió, ¿qué fue? 12 años, ya tiene 15, pero cuando cumplió 12, nos pidió una máquina de escribir. Así. Sí. Y empezó a escribir y tuvimos que dar buena vuelta por la ciudad a buscar
algún lugar Sí, que nos vendiera, sí. porque no quería uno electrónica, quería una clásica, así mecánica. La encontramos ahí sobre Tlalpan y hasta con las partes ahí para... De Olivetti, estás así sí, de... ¿no? y Qué era muy bonito. lindo. Sí. Y por un lado es una nostalgia nuestra, si quieres, Sí. muy poco eficiente, pero sí es otra manera de interactuar con el mundo y sí tenemos que Sí. asumir las consecuencias, las ventajas y las desventajas. Porque ¿no? tiene que ver con lo inmediato, con lo que platicábamos, con lo efímero, ¿no? Ahora todo es rápido, todo es inmediato, todo es efímero, muchas cosas son digitales. Ahora el mundo, incluso los sentimientos que genera una conversación por WhatsApp, ¿no? Es algo totalmente poderoso, que hay que atender también. Entonces, eso, hablando de lo efímero y de lo que ahora debemos también aprender y reaprender, ¿no? En este ejercicio periodístico tan maravilloso, pero que la experiencia también cuenta, Sí. que los momentos y las pausas también cuentan, que la investigación y el tiempo que hay que dedicarle a una nota, a un reportaje, también cuenta, ¿no? ¿Qué recomendación le darías entonces a los jóvenes y las jóvenes que están hoy mismo, muy pronto, egresando Sí. de la carrera de periodismo de la UNAM? Que disfruten mucho cada momento, John, cada etapa. Hay ocasiones en las que jóvenes se acercan y me dicen, ¿qué vamos a hacer? O estoy angustiado, angustiada porque no tengo trabajo, porque ahora tengo que presentar mi currículum, pero realmente no es esto lo que yo quería hacer, lo que yo quiero hacer es esto otro, estoy en crisis, ¿no? Entonces yo le digo, no te preocupes, y seguiremos en crisis siempre, o sea, en ese sentido, en la búsqueda. Y son etapas que todos vivimos con mucha experiencia, con el trabajo que nos ha apasionado o sin él. Y las cosas van y vienen. Y los momentos de gran éxito como lo conocemos o lo que nos han dicho socialmente, también se van, llegan y se van. Y los momentos de gran fracaso, de tristeza, de angustia, también se van. Son ciclos que vamos a vivir siempre y lo más importante, creo yo, es hacer lo que más nos gusta y disfrutarlo. Y disfrutar los éxitos y los fracasos. Muy bien. Sí, pues mantener la visión propia, ¿no? Sí. Tú mismo inauguraste hace un año, ¿cuánto fue tu propio programa con Elisa? Sí, ¿Cómo te ha ido con ahí eso? en redes. Eso ya muy dijiste, bien, bueno, muy voy a bien. seguir con los medios Sí, oficiales, sí. pero voy a hacer un proyecto propio, ¿no? Sí, sí, porque mira, he tenido la fortuna de trabajar en los grandes medios que me han dado mucho, que son muy emocionantes, que también cobijan en momentos claro. difíciles, porque tienes atrás toda una estructura. Entonces yo lo agradezco, públicos y privados. He tenido la fortuna de trabajar en medios públicos y privados. Pero también pues están las redes y creo que hay que disfrutarlas y aprovecharlas de la mejor manera también. Tenía yo muchas ganas de conocer las historias de personajes que han forjado el México de hoy, de ayer y de lo que viene, que siguen siendo personajes que marcan también la pauta. Y es un proyecto que a mí me encanta porque conozco además historias que no ves en el día a día, en lo efímero, en la noticia, en donde la información de hoy en 5 horas ya no va a importar, en lo que hablábamos hace un momento. En conocer a los personajes de distintas ideologías, de distintos partidos, de distintos ámbitos y el porqué también de su actuar, de su pensar y de cómo a lo mejor en un mismo hecho pueden dar sus versiones diferentes, ¿no? Un hecho, por ejemplo, de parteaguas en nuestro país ha sido el 88, en la elección en donde le roban la presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Entonces, ¿cómo lo vivieron? Desde el propio Cuauhtémoc Cárdenas o Diego Fernández de Ceballos. ¿Qué dice Diego Fernández de Ceballos sobre 88? Dice que todo limpio. Pues bueno, ahí le pregunté, ¿excepto que pactaste ahí con Salinas? Dice, Sí. no es cierto, ¿no? Bueno, en fin. Y Pero nos cada platica quien su versión. su versión Sí. y cómo lo vivieron. Y ha sido interesante también, incluso cómo hablan los unos de los otros, Claro. y también reconocen, a pesar de ser Claro. oposición política en algún momento, cómo se van reconociendo, ¿no? Claro. Sí, sí. Pues tienes que generar un libro con todas esas entrevistas. Sí, sí ha sido También muy hemos interesante. editado algunos libros con las entrevistas de aquí. Mm. Espero que nos acompañes también en esa Sí, claro. empresa editorial. Aquí hemos tenido a Evo Morales, a Rafael Correa, qué grandes maravilla, figuras. Es sí. un gozo ¿Verdad? realmente poder estar de este lado, y qué bueno que aceptas ser entrevistada John. en esta ocasión, querida Elisa. Siempre es un gusto estar aquí en TV UNAM, que continúen los diálogos por la democracia muchos años más. Felicidades y un abrazo a toda la comunidad universitaria. Pues sí, un último mensaje para ellos. ¿Qué les dices en general a la juventud, no solamente a los periodistas? Sí. Esta generación está viviendo una crisis, bueno, siempre estamos en crisis, como dices, Bueno, sí, ¿no? sí, Siempre sí. hablando de crisis, pero la pandemia y la guerra, la migración, Sí. es un momento, ¿cómo lo Sí. definirías este momento que estamos viendo en el Yo creo histórico? que es un momento de sacudida en nuestro país. Y es un momento, sí, también de gran violencia, en donde la juventud ha sido víctima en mayor medida. Eso es algo también que no lo veíamos hace algunas décadas y que se fue agudizando al pasar de los últimos años o del año 2000 para acá, ¿no? Por mencionar una fecha, el cómo la juventud ha sido víctima de la violencia que se vive, de la inseguridad, las desapariciones, se ha dado en mayor medida de adolescentes, el tema de la violencia en contra de las niñas, de las jóvenes. Entonces, bueno, creo que tenemos mucho por hacer y por lo menos cuentan con adultos como nosotros, John, para hacer lo que esté dentro de nuestras posibilidades y en nuestro ámbito de acción, ¿no? Que no se sientan solas, que no se sientan solos, ¿no? Y que, como me acuerdo que cuando era niña leía yo Mafalda, me aventé todos, ¿verdad? Y había un momento en el que decía un señor así de que no, veía un joven rockero, no sé qué, decía, este es el acabose. Y decía Mafalda, no, solo es el empezóse del continuóse de ustedes. Así que, pues bueno, que los jóvenes que están viviendo en un momento complicado en nuestro país sepan que aquí estamos. Y yo creo que, como nosotros, muchas personas más en la sociedad que queremos que México siga siendo un país como ha sido siempre, vigoroso, pero sin violencia. Pues te vamos a seguir invitando aquí a la UNAM a encuentros, conferencias, ¿sabes? Desde el PUEDS, nuestro programa universitario de estudios de democracia, justicia y sociedad, impulsamos la creación de un nuevo periódico estudiantil, el primer periódico estudiantil de todos los estudiantes de la UNAM, que se llama Goya. Entonces, ojalá nos acompañes a alguna presentación, a escucharlos. La verdad es que yo sí me quedo maravillado. En cada presentación, los jóvenes de 15, 16 años, ¿sabes? Porque tenemos de nivel prepa, bachillerato, licenciatura, de veras tienen mucha claridad, pero sí necesitan un poco ese apoyo para que esta nueva generación, pues ahora sí cambie el mundo y genere otro país, ¿no? El cobijo que podamos dar, John, porque sin duda las nuevas generaciones, y eso me queda claro, conozco a muchos jóvenes, a muchas jóvenes, son mejor por mucho de lo que fuimos nosotros. Están listos para tomar por asalto este país. Así que bienvenidos, queridos jóvenes, aquí estamos para apoyarles en esta tarea tan urgente, tan importante. Muchas gracias, querida Elisa. Gracias, John. Por tu qué gusto. muy Gracias, y Goya. Visita, Goya, y nos vemos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM, aquí en tus Diálogos por la Democracia.
Mucho gusto.